Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 6. Aprecia la palabra de Dios. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Proverbios 7, 1, 3. Bueno, iniciamos, ¿no? Pastor Listo. Eduardo nos dirige en oración para iniciar. Claro que sí, mi hermano. Altísimo Dios, Padre eterno, qué alegría y qué gozo nos da despertar un nuevo día, sabiendo de que este nuevo día fue preparado para ti, para darte gloria y honra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir como hermanos en la fe, unidos en Cristo, unidos en el Evangelio, entendiendo y reconociendo de que tú eres Dios, que la tierra es el estrado de tus pies y el cielo es tu trono. Y como dice Isaías 66, que tú te fijarías, mirarías, aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante tu palabra. Padre, danos un corazón humilde, un corazón dispuesto a escuchar y obedecer, a decir, sí, Señor, lo haremos. Ponemos en tus manos este tiempo devocional, en tus manos también el pastor David, que seas tú usándolo para tu gloria, tomando sus debilidades y llevándolas a Cristo. Oro por él, por su familia, por todos los que están aquí, Señor, por sus familias. Que seas tú bendiciendo nuestras vidas con tu palabra, Señor, para aplicarla a nuestros hogares, para ver tu gloria en todas las cosas que hacemos. Era en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy estamos en enero 6. El título del devocional es Aprecia la palabra de Dios. También yo creo que cada devocional es de bastante confrontación, ¿no? El texto el devocional está basado en Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3. No sé si alguien quiera, por favor, leernos este texto. Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3. Y si hay alguien aparte de la hermana Andrea y el hermano Carlos que quiera leernos el devocional, puede hacerlo. Andrés, ¿nos lees el texto? Andrés, suena, si tenés tu esposa al lado, creo que es por eso que suena así. Dale lectura. Leo, Dale. hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Proverbios 7, 1 al 3. Así es, gracias, hermano. ¿Y alguien que quiera leer el devocional, la meditación que nos brinda el devocional? Quien tenga el libro. Andrés, dale pues. Léalo, Angie. Angie lo quiere leer. Ok. Bueno, he descubierto que es peligroso salir de compras al supermercado cuando estoy hambriento. Me veo tentado por alimentos que no me llamarán la atención bajo circunstancias normales. No estoy solo. Según la ley Salomón, el hombre saciado aborrece la miel, pero para el hombre hambriento todo lo amargo le es dulce. El mismo principio puede ser aplicado a la búsqueda de la pureza. Existe un peligro real de pasar el día espiritualmente hambriento si no te has alimentado bien de la palabra de Dios. Si hemos de realizar cualquier intento significativo por mantener nuestra pureza, es indispensable no solo leer la palabra de Dios, debemos también apreciarla. Salomón, el rey de Israel, que recibió de Dios sabiduría que sobrepasó a la de cualquier otra persona, utiliza un lenguaje que describe la noción de apreciar la palabra de Dios cuando le dice a su hijo: guarda mis palabras, atesora mis mandamientos. Le dice: guárdalo.
como la niña de tus ojos. Átalos y escríbelos en tu corazón. Relacionarse con la palabra de Dios de esta manera requiere que vayamos más allá de utilizar la Biblia simplemente como un libro de texto para estudiar, como un libro de evidencias para argumentar o como un libro de promesas al que acudimos en ocasiones. Apreciar la palabra de Dios requiere que busquemos la perspectiva del salmista, quien diciéndole a los arrogantes y de los burladores de su época, dice aquel que anda con Dios, en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Existe una correlación directa entre deleitarse en la palabra de Dios, permitirle tener control y guiar nuestras vidas y mantener un celo por la pureza. Si dejamos de apreciar la escritura, la pregunta no será si nos tropezaremos en el asunto de la pureza, sino más bien cuándo lo haremos. Cada uno de nosotros puede mantener su camino puro si guarda la palabra de Dios en su corazón. ¿Tienes un plan para memorizar la escritura? Permite retarte y hacer un compromiso para memorizar un versículo de la Biblia, ya sea cada tercer día, cada semana, o con la frecuencia que prefieras. Haz un plan y comprométete a cumplirlo y aliméntate de la palabra de Dios como un banquete y satisfácete en ella. Aprecia las escrituras y sé puro. Ok, muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, recuerde, por favor, los hermanos, silenciar sus micrófonos si les tienen por ahí activados. Como le dije, este devocional lleva por título Aprecia la palabra de Dios, ¿no? Y es interesante lo que está diciendo el escritor, o cómo trae bastantes o algunos versículos claves en este asunto en particular, ¿no? Precisamente porque él cita o coloca un ejemplo en su vivir, que él dice que es muy peligroso salir de compras al supermercado cuando está hambriento, ¿no? Y creo que nos pasa a muchos en el asunto de lo que uno dice coloquialmente, el mecato. Cuando uno tiene hambre, cualquier cosa que tenga sabor, ¿no? Y que pueda no necesariamente alimentar, sino llenar el vientre, bienvenido sea. Si tengo hambre, un pedazo, un pan dulce, un paquete de papas, una gaseosa, puede llegar a llenar nuestro vientre, ¿no? Y eso es peligroso. Me hace recordar de que yo conozco personas, o sea, que ellos profesan cristianismo. No puedo negar su cristianismo, pero a veces tampoco afirmarlo, porque uno encuentra que ellos están en iglesias en ciudades donde hay iglesias bíblicas, y ellos, he hablado con ellos cuando dicen, yo sé que sí, que en la iglesia predican cosas incorrectas, yo sé que en la iglesia quien tiene el mando es la pastora, como ellos la llaman, yo sé que están errados. Y uno dice, pero ¿por qué estás ahí entonces si sabes que están errados? Y dice, no, yo pues no sé, porque es que allí crecí, pues ahí yo conocí el evangelio, ahí sirvo, pero no, yo sé que ellos están errados, y llevan así tiempo y tiempos. Y yo siempre les he utilizado el ejemplo cuando me he encontrado con personas así, y a veces se los he recordado una y otra vez. Yo le digo, mira, ten cuidado, porque una Coca-Cola con pan también llena, pero no necesariamente no alimenta. O sea, el hecho de que usted esté saciando su hambre, diga, uy, ya, como dice mi papá, ya mitigué el hambre, no significa que usted ya está bien alimentado.
Usted puede estar pasando, y yo les he dicho, usted está pasando domingo tras domingo, culto tras culto, alimentándose de un refresco o llenándose con un refresco que no alimenta para nada, masticando algo que no le está concediendo proteína a su cuerpo, a su alma, y usted porque simplemente queda satisfecho, ya está bien, pero usted no está creciendo de la manera correcta. Su cuerpo, su alma no está siendo alimentada y en algún momento eso va a estallar. Eso va a traer repercusiones y en muchos casos, lamentablemente, personas que en su momento dijeron, no, yo sé que está mal, pero ahí estoy porque ahí quiero estar. Más adelante, lamentablemente, de que se ha dado cuenta uno que han incurrido en desánimo, en decaimiento, que se han apartado, que no volvieron, lamentablemente porque es la realidad de lo que esto pasa, ¿no? Como cita el escritor al proverbista, el hombre saciado aborrece la miel, pero para el hombre hambriento todo lo amargo le es dulce. Al final, si descuido mi vida espiritual, cualquier cosa va a parecer un alimento para mi vida. Y él dice, por eso dice que el mismo principio puede ser aplicado a la búsqueda de la pureza. Existe un peligro real de pasar el día espiritualmente hambriento si no te has alimentado bien de la palabra de Dios, ¿no? Recordemos que la palabra del Señor es uno de esos medios de gracia que Dios ha dejado para nuestro crecimiento espiritual. Y cuando hablamos de los medios de gracia, hablamos de las disciplinas espirituales que Dios nos ha dejado para nuestro crecimiento espiritual. Cuando uno habla de los medios de gracia, habla de esos canales, de esas herramientas, de esos medios que Dios nos ha dado para nuestro avanzar, nuestro crecimiento en la madurez espiritual, como está la oración, como está la meditación de la palabra, como está la vida congregacional cuando entiendo la importancia de los dos primeros y cuando está por ejemplo, las aflicciones o las circunstancias de la vida, cuando entiendo los dos primeros, cuando entiendo la importancia espiritual de los dos primeros, que es la oración y la comunión con la palabra del Señor. Cuando yo entiendo eso, cuando yo comprendo la importancia de los medios de gracia, en este caso la palabra del Señor, entiendo que debo estar alimentado. Cualquiera de nosotros, y lamentablemente uno ve cómo el cristianismo y los creyentes caen en este desprecio de la palabra del Señor, y yo sé que ninguno, si yo les pregunto a cualquiera, ustedes desprecian la palabra del Señor, y yo sé que ninguno va a decir aquí, sí, yo la desprecio, porque no vamos a utilizar nunca ese lenguaje, pero nuestras actitudes a veces pueden mostrar ese desprecio. Nosotros con dificultad creo que pasaríamos el día diciendo, uy, se me olvidó desayunar. Y bueno, yo sé que hay gente que aquí no está habitual, puede no estar habitual al desayuno, pero uno decir, uy, se me olvidó almorzar, uy, se me olvidó almorzar, o se me olvidó comer, o pasar todo el día diciendo, uy, se me olvidó desayunar, almorzar y comer. Pero lamentablemente sí pasa con la escritura. Sí pasa que dice, uy, no alcancé, no tuve tiempo de leer y meditar la palabra. No tuve tiempo de estudiar la Biblia, y pasa todo el día y puede caer en ese error. Y en esa actitud, mis amados hermanos, terminamos lamentablemente despreciando y no apreciando la palabra del Señor. Hay gente que yo lamentablemente he escuchado decir, uy, no, es que yo casi no leo la Biblia porque me cuesta mucho, porque me da aburrimiento, porque me da sueño. Y uno dice, espérate un momentico, ¿tú amas a Dios? No, claro, amén, amén, amén. Sí, yo amo a mi Dios, yo daría mi vida. Dice, pero ¿te aborrece escucharlo o te da pereza escucharlo? Es como si uno como esposo dijera, le dijera a la esposa, amor, te amo mucho, pero uy, no me hables, casi que me da como aburrimiento escucharte. O sea, eso no cabe, no cabría. O sea, yo creo que colocaríamos a nuestras esposas a luchar por no darnos un bofetadón o ponernos a dormir en la sala si le llegamos a decir esas palabras. No puede ser que entonces, esa misma actitud tengamos para con nuestro Señor. En los medios de gracia, mis amados hermanos, en este caso la comunión, el deleite de la palabra, la meditación de la palabra, debemos entender, y al igual con los medios de gracia, que cuando nosotros buscamos los medios de gracia, cuando
abrazamos los medios de gracia, utilizamos los medios de gracia, esa lucha que nosotros tenemos contra los deseos de la carne, esa batalla por abstenernos de ello, va a ser más victoriosa en nuestra vida. A mayor búsqueda de los medios de gracia, menor va a ser nuestros pecados. A mayor búsqueda de los medios de gracia, mayor va a ser nuestra victoria contra los deseos de la carne. Pero a menor búsqueda de los medios de gracia, mayor va a ser la derrota ante los deseos carnales. Crecen los medios de gracia, entre ellos la oración y la meditación de la palabra, el estudio de la palabra, el atesorar de la palabra. Entonces vas a tener una buena victoria. Hace muchos años, bueno, y de por sí cuando uno tiene consejerías que uno dice, escucha personas, no, pastor, mire que estoy luchando contra X o Y pecado, y uno dice, ¿estás luchando? Sí, yo estoy luchando porque yo no quisiera pecar en esto, en aquello, y en uno de esos, digamos, de esas tantas, está una joven que me decía que luchaba contra la ira. Yo le decía, a ver, ¿cómo luchas? Me decían, no, pues cuando pasa algo, yo digo, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es tu vida de oración? Ah, sí, yo oro. Sí, pero ¿oras todos los días en la mañana? Uy, me cuesta bastante levantarme a veces a orar porque no, pues no, yo no soy de los que madrugan, entonces me levanto y ya empiezo mi día. Ok, en el transcurso del día horas, no, y en la noche, sí, pues yo me acuesto, digo, Señor, gracias por este día, gracias por tu bendición, y me acuesto a dormir. Ok, ¿y cómo es tu tema con la palabra? ¿La lees todos los días? Bueno, cuando me queda tiempo, sí, cuando no estoy de afán, yo la leo. ¿La meditas? ¿Cómo así? Si profundizas en ella, si subrayas, si entiendes los argumentos que te da cuando aparece un porqué, si entiendes los propósitos que te da cuando aparece un por tanto, un para qué, un a fin de, no lo hago, ok. Entonces no la memorizas, no meditas en ella. No, o sea que en tu búsqueda espiritual no te sientes full. Me dijo, sí, más o menos. Y dije, entonces tú no estás luchando contra ningún pecado. O sea, uno no lucha diciendo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. O sea, uno lucha es sumergiéndose en los medios de gracia, cuando procuras tener constantemente una vida espiritual, orando al Señor en las mañanas, al mediodía o en las tardes, cuando constantemente estás orando, meditando en el Señor, cuando te sientas con la palabra, no solamente a leerla, a decir, voy a leer los 3 capítulos de la Biblia en un año, ya listo, lo leí, listo, ya cumplió, como que ya me sacó de las manos, ya cumplí. En ese sentido, uno no estaría luchando y por eso a veces nos encontramos que con ese tipo de oracioncitas de Dios, encomiendo tus manos este día, amén. Ora por toda la iglesia, sí, Señor, y la iglesia donde me congrego, amén, ahí te la coloco, tan, y ya. Y creemos que de esa manera estamos luchando y por eso no vemos los resultados. Se requiere realmente un aprecio de los medios de gracia o en este caso de la palabra del Señor, que es lo que estamos hablando en esto en particular. Así que es de tenerlo en gran cuidado. Dice, si hemos de realizar cualquier intento significativo por mantener nuestra pureza, es indispensable no solo leer la palabra de Dios, también debemos apreciarla. Y la apreciamos cuando, aparte de leerla, mis amados hermanos, nos sumergimos en ella. Y se requiere un orden para leer la palabra del Señor y poderla meditar de manera correcta. Yo espero y puedo estar seguro, aunque también puede ser que alguno esté fallando en ello, tenemos que cuidarnos de la dedomancia en el momento de leer la palabra. Y me recuerdo que alguna vez una hermana me llamó y yo sabía que ella tenía unos planes por hacer, por realizar, y me llamó y me dijo, pastor, tengo una inquietud, usted sabe que tengo unos planes, creo que era de viajar, eso fue muchos años, era de viajar, decía, y estoy pidiendo, así como usted me dijo que pidiera la guía del Señor y todo, y estoy leyendo la Biblia y le dije, Dios, háblame a través de ti, de qué es lo que tengo que hacer. Y mire que me encontré con un texto en la Biblia, pero no sé lo que Dios me quiere decir. Entonces quisiera que usted viniera y me dijera
¿qué es lo que Dios me quiere decir? Eso fue mucho tiempo. Incluso creo que para ese entonces ya llevaba apenas como un añito, 2 añitos de conocer la Reforma y fui a San de la Hermana. Y le dije, ¿y qué es lo que pasó? Me dice, es que yo, mira aquí lo que dice Ezequiel, un texto rarísimo de esas profecías. Y le dije, y yo por a veces mi imprudencia, que soy lo jocoso que soy, hija, y le dije, hermana, pareciera que tú hubieses hecho así, Señor, háblame, háblame, pum, y pusiste el dedo ahí. Y dijo, sí, sí, pastor, así dice. Y yo dije, no puede ser. O sea, literalmente la hermana había hecho eso, Señor, háblame, tan. Y a eso llamo o algunos llaman la dedomancia en el estudio de la palabra. Y a veces nos pasa eso. Bueno, hoy voy a leer Mateo 1, mañana leo Romanos 2, pasado mañana leo Efesios 4, y así, y decimos, y no entiendo. Bueno, porque hay que aprender uno a leer la Biblia para estudiarla de manera correcta, y qué bueno que es estudiarla de yo por eso les confieso, en los libros devocionales como estos no tenía mucha apreciación por eso, por lo salteado que ellos hacen, pero siempre y cuando se use de manera correcta ese salteo de textos, pues creo que estoy de acuerdo y me ha gustado el devocional o este libro devocional por eso, pero en su estudio personal, usted se inicia Mateo 1, termínelo todo en su estudio y subraye de principio hasta fin, no se ponga a saltear y no solamente lea y subraye, sino que aprecie lo que usted ha subrayado, medite lo que usted ha subrayado, que esas 3 preguntas que plantea el devocional me parecen geniales en cómo afecta mi mente, cómo cambia mis afectos en cuanto a las cosas que yo amo y qué me lleva a actuar, qué me lleva a hacer este devocional y esta lectura que he hecho, ¿no? Y aunque esto es bueno, mis hermanos, esta lectura que estamos haciendo es buena, no procure o luche porque esto tampoco supla su lectura y estudio personal de la palabra del Señor, donde usted estudie, donde usted lea y estudie de manera consecutiva. Que esto yo cuando en los devocionales familiares procuro como yo digo, que eso sean como la gasolina para encender nuestro carro espiritual. Echó gasolina, listo, ya tuvimos nuestra intimidad devocional, ahora procuren tener la de ustedes. Y con estos devocionales, que esto sea un medio para poder motivarlos, como empujarlos a ustedes a que tengan su propio tiempo de estudio, de devoción, en esa lectura consecutiva y en ese estudio, por lo tanto, consecutivo. Yo a veces hablo con los hermanos y les digo, o les he dicho en este tema, tengan 2 tiempos de lectura de la palabra. Uno, de solo lectura, para que conozcan o su mente se familiarice con las historias bíblicas. Y 2, tengan un estudio, un tiempo de lectura para estudiar la palabra del Señor y que usted pueda subrayar la Biblia o pues lo saque aparte. Yo sé que a algunos no les gusta rayar, yo soy de los que rayo los libros y le coloco cosas a los lados, entonces, pero sé que a algunos no les gusta, prefieren tener su cuadernito y me parece genial en eso, ¿no? Entonces como dice aquí, no solamente leerla, sino apreciarla, y es lo que nos lleva a nosotros, mis hermanos, a que pasemos de la lectura a la meditación, a profundizar. ¿Y qué es meditar? Es pensar en aquello que la Biblia me está enseñando. ¿Qué me está enseñando la palabra de Dios ya de manera contextualizada? Yo sé que hay textos hay versículos que va a requerir que usted los subraye y diga, coloque un signo de interrogación dando a entender que no lo entiende. Es donde usted va a ir a su pastor y decir, pastor, mire que en mi lectura, pues yo quiero meditar y quiero saber qué me habla Dios a mi vida, pero esto no entiendo, me puede explicar, y sé que entonces su pastor hará esa labor de explicarla, ¿no? O en este caso, en los devocionales, usted pudiese, creo que todos tienen de contacto a la hermana Andrea, si en algún caso alguna explicación no fuimos muy claros o fuimos muy rápidos en exponer o en decir tal cosa, usted puede comunicarse con la hermana Andrea y dejar la pregunta en el grupo, para el grupo, y nosotros responderla, ¿no? De pronto decir, algún hermano o hermana tuvo esta inquietud, entonces responder
respondemos por el grupo y queda esa explicación para todos, haciendo como un paréntesis en ello. Entonces, habla de la importancia de apreciar, ¿no? Apreciar. Y note lo que dice el texto, que no quiero pasarlo por alto. Él dice, hijo mío, guarda mis palabras. Y ese de guardar, aquí utiliza dos frases también, es atesorar, o escribirlos en la tabla, ese guardar como algo preciado, ¿no? Porque él dice aquí, guarda mis palabras, y dice, atesora mis mandamientos. Y esto es lo que se conoce en la literatura poética como lo que es el uso de sinónimos en frases. Guarda mis palabras y atesora mis mandamientos, es lo mismo. Es lo mismo, solo que quiere reforzar la idea. Son frases sinónimas de atesorarla. Lo que leo lo guardo en mi vida, y ese guardar y atesorar es lo que usted va a estar meditando constantemente. Si hablamos de la lectura de hoy y de guardar las palabras de hoy, es que durante todo el día, toda la semana, usted va a ir pensando en eso, y no solamente pensando para decir, verdad que el pastor dijo esto, listo, no, sino para ver cómo yo al meditar en eso voy pidiéndole al Señor, ayúdame a guardarlo, es decir, a ponerlo en práctica, a vivirlo. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Vivirás. Obviamente no olvidemos el tiempo bajo el cual está el proverbista, ¿no? El tiempo de la ley, donde parte de las bendiciones terrenales implicaba también su obediencia. Y no estoy hablando de salvación, sino de las bendiciones terrenales. Pero en nuestra era del nuevo pacto hablamos entonces de cómo guardar la palabra trae vida espiritual a nosotros, ¿no? Trae vida espiritual, trae comunión, trae deleite, trae crecimiento, trae madurez en el Señor. Guarda mis mandamientos, mis palabras, y vivirás, y mi enseñanza, y dice, como la niña de tus ojos. Si usted, cuando a uno le van a hacer el amague bueno, si alguien le hiciera el amague de chuzar el ojo, inmediatamente el ojo se va a cerrar, porque va a ser su mecanismo de protección. Cualquiera digo, mi esposa no me pudiese decir, ¿puedo acariciar la niña de tus ojos? Porque decir, no, ¿qué te pasa? Madura, ¿verdad? O sea, ni uno mismo, y uno cuando se le ha entrado un mugrecito, y uno suavecito, si se echa agua, siempre la reacción del ojo, cuando van a tocar los ojos o con el agua, es siempre cerrarlo. Es lo que dice, hey, guárdalo como si fuera la niña de tus ojos, protégelo, no dejes que nadie te lo arrebate, no dejes que nadie te lo vaya a llevar, guárdalos, es preciado para tu vida. Y dice, átalos a tus dedos, escríbeles en la tabla de tu corazón. Y este átalos a tus dedos, tiene el mismo significado de cuando habla de las manos, que es el accionar, ¿no? El actuar, el hacer. Dedos, manos, en la literatura o en el Antiguo Testamento y lo utiliza el Señor cuando habla de los ojos y las manos, es el actuar, ¿no? Cuando dice átalos a tus dedos, es que ellos que tu vida la ponga en práctica, que tú pongas en práctica eso que estás guardando. Por eso de guardar no es simplemente de memorizar, ya me sé algo, sino de ponerlo en práctica. Y escríbelos en la tabla de tu corazón. En la antigüedad se utilizaban mucho las tablas de piedra para sellar un decreto real. Esto es tan importante y tan inquebrantable, tan inamovible, que se escribía en tablas de piedra. Por eso en los mandamientos el Señor, cual rey, cual señor de su pueblo que iba a ser establecido, escribe los mandamientos en tablas de piedra, diciendo, esto es inquebrantable, esto es inamovible, esto es lo que yo exijo que se cumpla. Y por eso quedó obviamente bien establecido para todas las generaciones. Y el Señor aquí, el proverbista, bajo inspiración, dice, escríbelos en la tabla de tu corazón, como diciendo, eso que guardas, que quede inamovible en tu vida para ser puesto en práctica. Y es lo precioso de este texto que está utilizando en este caso el escritor, ¿no? Luego dice, relacionarse con la palabra de Dios de esta manera requiere que vayamos más allá de utilizar la Biblia simplemente como un libro de texto para estudiar,
como un libro de evidencia para argumentar o como un libro de promesas al que acudimos en ocasiones. Apreciar la palabra de Dios requiere que busquemos la perspectiva del salmista, quien, distanciándose de los arrogantes y los burladores de su época, dice de aquel que anda con Dios: en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí, mis amados hermanos, es que podamos nosotros apreciar entonces esto. Y quiero que compartir una lectura que es el Salmo 19, porque me llevó a recordar ese texto, precisamente ese Salmo, el Salmo 19, los versículos 7 en adelante. Luego que en los versículos 1 al 6 ha hablado de cómo se aprecia la grandeza del Señor a través de su creación, cómo se puede apreciar el poder de Dios, como dice también el apóstol Pablo en Romanos, se puede apreciar el poder de Dios, la supremacía del Señor en su creación. Luego se enfoca en lo que llamaríamos esa revelación especial de Dios, que es a través de su palabra en el nuevo pacto en Cristo, como el verbo hecho carne. Y note lo que dice el Salmo 19, versículos 7. Voy a leerlo desde la Biblia de las Américas. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos justos. Y note que el salmista da una serie de características. Precisamente plantea, creo que 6 características a la palabra del Señor cuando dice la ley, los preceptos, el mandamiento, el temor, los juicios. Está hablando de lo mismo, ¿no? Son frases que de alguna manera son características que le está dando a la palabra del Señor, solo que lo llaman la ley, los preceptos, el testimonio, pero es lo mismo, ¿no? En otras palabras, la palabra del Señor o las escrituras de Dios son lo que lo utiliza. Y no solamente le da unas características: es perfecta, es segura, es recta, es pura o es clara, como también se puede interpretar, es limpia, es verdad. Sino que aparte de que le da unas características, también plantea las consecuencias o los efectos de eso en nuestra vida. Es perfecta, tanto que restaura el alma, que la puede transformar, que la puede cambiar, que la puede restaurar, como dice ahí. Es segura de tal manera, o es tan fiel, es tan fidedigna, que a la persona sencilla, o como se pudiese interpretar, a la persona con poco conocimiento, lo puede hacer sabio. Es tan fidedigna la palabra del Señor, es tan inerrante, la Santa Escritura es tan infalible, que a la persona con el menor conocimiento lo puede hacer sabio. Y recuerde lo que dice el apóstol Pablo, que el Señor nos escogió de lo más necio para avergonzar a los sabios. Éramos necios, testarudos, insensatos en nuestra vida sin Cristo. ¿Y qué es lo que nos hizo a nosotros alcanzar esa sabiduría, ese conocimiento, sino Dios mismo a través de su palabra? Dice: son rectas, y que hacen alegra el corazón. La palabra del Señor en su rectitud, al apreciarla, al abrazarla, al atesorarla, al guardarla, ¿qué hace con nuestro corazón? Apreciarlo. Y a mí me lleva a pensar o a recordar lo maravilloso que de esa sensación con el Señor, cuando ante las circunstancias lo que hacemos es sumergirnos en la palabra y guardarla. Cuando hay una circunstancia y yo lo que hago es decir, lo que hacemos es decir: Señor, guíame en esto. Y somos guiados por la palabra del Señor. Y esto en contraste a la sensación fea, a esa sensación maluca de cuando usted hace lo que no le agrada al Señor, hace lo contrario a la guía de Dios. Si usted es un creyente regenerado, creo que cuando hemos hecho lo contrario a la palabra del Señor, la sensación es de miserableza,
es de sentirse sucio realmente. Pero cuando yo acudo a la palabra y digo, no sé qué hacer, guíame, Señor, sea que vayamos directamente a la palabra o que busquemos el consejo por parte de alguien maduro, de mayor conocimiento, en este caso principalmente los pastores de nuestra congregación, pues qué bueno cuando somos guiados y hacemos la palabra del Señor, la ponemos en práctica, realmente trae alegría al corazón. Es puro que alumbra los ojos. Esa pureza es de claridad. Es tan clara la palabra del Señor que realmente alumbra nuestra vida espiritual. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. De esa pureza está hablando, de la inmensa claridad que tiene ella. Es limpia, que permanece para siempre. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pedro, creo que diciendo que el que guarda las palabras del Señor, Pedro o Juan, que guarda el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre, porque ella es eterna y los que guardan las palabras del Señor permanecen también. Son verdaderos, todos ellos justos. Cuando practicamos, guardamos la palabra, nos lleva por un camino de justicia, hace que nuestra vida por naturaleza es pecaminosa, es inclinada al pecado, hace que nuestra vida tenga un caminar recto delante del Señor, que tenga un caminar justo delante del Señor. Y quiero hacer la distinción entre lo que es justificación y el camino de justicia, ¿no? En el nuevo pacto nosotros somos justos, declarados justos delante del Señor por causa de nuestra fe en Cristo y por lo tanto vestidos de su justicia, de la justicia que el Señor demanda para aceptación, ¿no? Pero también la Biblia nos demanda a nosotros, mis hermanos, a actuar de manera justa, así que somos justificados de parte ante el Señor, ante el tribunal, ante el juez por causa de Cristo. Pero debemos ser justos en nuestro caminar, justos, rectos en nuestro caminar. Y eso sucede a través de lo que es no solo leer, sino apreciar la palabra del Señor, como explica aquí incluso el escritor, ¿no? Debemos cuidarnos de usar la escritura simplemente como estudiar. Hay que estudiarla, pero el estudio me debe llevar a la meditación. Si yo estudio para decir, uy, ya sé, y ahora puedo aplastar a cualquiera que no esté acorde a eso. Y yo recuerdo que, bueno, yo fui uno de los que caí en ese peligro que puede conllevar el estudio de la Reforma en muchas personas, que es estudiar y aprender para ver a quién arraso en un debate bíblico. Y lamentablemente eso a veces lo causan los seminarios, que no es que sean malos, son buenos cuando yo digo quiero crecer, quiero aprender más de la palabra del Señor para ver cómo edifico a mi congregación. Pero lamentablemente muchos quieren aprender para poder convertirse en los super apologistas, ¿no? Y a ver a quién terminó para poder en cualquier debate poder decir gané, gané. Pero eso lleva a la arrogancia y eso al final va a terminar muy mal en la vida de cualquier persona, ¿no? Hay muchos que son inmaduros y tienen un gran conocimiento. ¿Y en qué culmina eso? En personas, en predicadores, en maestros arrogantes, y al final no trae edificación a las personas. Pero qué bueno que podamos apreciar las escrituras para poder decir qué el Señor me está hablando, cómo me está confrontando, cómo el Señor me está llevando a esta madurez espiritual, ¿no? Y por eso habla de ahí, ¿no? Existe una correlación directa entre deleitarse en la palabra del Señor, ¿a qué se refiere? En permitirle tener el control y guiar nuestra vida. El escritor de este devocional plantea que deleitarse en la palabra es permitirle tener el control y guía de nuestra vida. Dice, y hay una correlación directa entre eso, deleitarse en la palabra y mantener un celo por la pureza. Cuando tú lees y meditas en la palabra, eso te lleva a vivir para el Señor. Por eso
lo que decía ahorita, va a ser muy contradictorio decir, uy, yo amo al Señor y yo oro mucho, pero leer la palabra sí me da pereza, porque hay muchos, lamentablemente, que lo dicen. Y uno dice, esto es muy raro, como le decía el ejemplo ahorita del esposo hacia la esposa, ¿no? Tener cuidado con esto, porque abunda mucho la pereza por las escrituras, el pastor fue el que tocó el texto cuyo base era Mateo 1:1, de las genealogías. Y yo llegué a escuchar y literalmente a muchas personas decir, no, yo eso no lo leo porque, uy, eso ¿para qué? Eso es tanto nombre, eso, y uno dice, hey, no digas para qué, porque quien inspiró toda la escritura también inspiró las genealogías. O sea, no digas para qué, eso está ahí con algún objetivo y nuestro deber es encontrar ese objetivo. Y si alguno tuvo esa misma posición, bueno, donde fue, permítame recordarlo, en enero 3, ¿no? Toda promesa ha sido cumplida, nos ayuda también a mirar uno de esos objetivos de por qué estaban ahí esas genealogías. Entonces, tener cuidado porque realmente debemos preguntarnos, yo aprecio la palabra del Señor al punto de que la leo para estudiarla, pero también para atesorarla en mi vida y mirar cómo la pongo en práctica. Termina diciendo el escritor de este devocional, dice, cada uno de nosotros puede mantener su camino puro si guarda la palabra de Dios en su corazón. Y plantea el Salmo 19, que es una lectura que pone al final también para meditar, ¿no? Salmo 119, versículo 1 al 16. ¿Con qué guardará el joven su camino? Dice. Y creo que esta pregunta no es para el joven, es para todos. ¿Con qué guardaremos nuestro camino? ¿Con qué limpiaremos, perdón, nuestro camino? Con guardar la palabra del Señor. Y eso es, aparte de leerla, estudiarla y meditar en ella. ¿Y cuál es el objetivo de meditar? Que el Señor está hablando a mi vida para ponerlo en práctica. Que el Señor está hablando a mi corazón, a mi ser, para yo vivir y caminar en pos de Él. Hay un texto que es el Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10, y quiero que lo pueda leer conmigo, Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. No lo tenía aquí en mis apuntes y precisamente llegó a mi mente. Y como esto es un devocional, podemos ser un poco espontáneos, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Note lo que dice. Pablo habla acerca de los colosenses, le dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué se dio cuenta el apóstol Pablo en los colosenses? Que ellos están creciendo en la fe y en la práctica de ella. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de rogar, note esto, ¿qué rogaba Pablo por ellos? Porque esto debe ser un ruego también para nosotros, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Inteligencia espiritual también dice en la Reina Valera, ¿no? Pero note, ¿qué dice Pablo? Que sean llenos. ¿Y qué nos ha dejado Dios para ser llenos del conocimiento de su voluntad? La palabra de Dios. O sea, esto no viene por ósmosis. Sería genial, ¿no? Que uno se colocara la Biblia acá y dijera, Señor, lléname de esto que está aquí y llegara. Pero eso sería alimentar la pereza. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pero no es solamente ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué dice Pablo? Pero ser llenos en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y lo recuerdo porque Proverbios gira también mucho alrededor de esas tres frases. Conocimiento, inteligencia y sabiduría. ¿Y qué es conocimiento? La información que llega a nosotros, su palabra. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es lo que yo entiendo o la manera como yo entiendo ese conocimiento. ¿Qué entiendo yo de eso que el Señor me ha dado? ¿Y qué es sabiduría? La manera en cómo la pongo en práctica. Por eso sabio en la Biblia no es el que sabe mucho, sino el que pone en práctica eso que entendió de ese conocimiento que adquirió. Y él dice que hay que crecer en el conocimiento de su voluntad, pero en toda sabiduría e inteligencia, o como dice la Biblia de las Américas, comprensión espiritual. ¿Y eso para qué?
¿Por qué yo oro para eso? ¿Cuál es el objetivo? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quieres vivir? Lo recuerdo por lo que dice el salmista, ¿no? En el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor, mis amados hermanos. Dice aquí, ¿tienes un plan para memorizar la escritura? Bueno, permíteme retarte a hacer un compromiso para memorizar un versículo de la Biblia. La importancia de memorizar, ya sea cada tercer día, cada semana o con la frecuencia que prefieras. Haz un plan y comprométete a cumplirlo. Hermano, recuerde esto, lo que le decía ahorita, lo que le decía al principio, los medios de gracia. A mayor búsqueda de los medios de gracia, mis hermanos, mayor victoria sobre las inclinaciones y deseos pecaminosos. Pedro exhorta en su primera carta, absteneos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Cuando a mí me preguntan, ¿ustedes los reformados o los bautistas en este caso, ustedes creen en la guerra espiritual? Yo le digo, claro, todos los días tenemos guerra espiritual. ¿Ustedes reprenden? Yo, obvio. ¿No ve que estos deseos me toca cada rato, todos los días reprenderlos? Como dijo Lutero, yo cuando me bauticé pensé que ya había matado al viejo hombre, luego me di cuenta que ese desgraciado sabía nadar, entonces me toca matarlo todos los días de mi vida. Eso nos toca todos los días. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. Usted me habla de pelear con el diablo y con los demonios. No, yo no tengo que, ya ese Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Pero a mí me toca matarme todos los días este ego, esta soberbia, estos pensamientos. Todos los días batallo espiritualmente. Yo todos los días estoy en guerra. ¿Y cómo? Orando al Señor, creciendo en su palabra, deleitándome en ella y luchando con la pereza. Yo recuerdo que en un estudio bíblico, no sé si el pastor Eduardo lo conoce, de Charles Simeon, hay unos estudios, y un pastor, Jeremy, él decía, preguntaba a los pastores, ¿cuántos luchan con la pereza para estudiar la Biblia? Y muchos levantamos la mano, otros no la levantaron. Entonces dijo, ok, esos hermanos que no levantaron la mano, aparte de luchar con la pereza, luchan con la mentira. Tenemos luchas, todos luchamos constantemente. Así que, mis hermanos, ¿cómo vamos a vencer eso? A través de la palabra del Señor. A menor búsqueda de los medios de gracia, menor va a ser nuestras victorias. Mayores van a ser nuestras derrotas, mis hermanos. Y ojo con esto, porque no debemos, hermanos, ser reformados en el conocimiento doctrinal y deformados en la práctica. Seamos reformados en el conocimiento doctrinal y reformados en nuestra práctica, porque lamentablemente, para vergüenza, muchos son reformados en su conocimiento doctrinal, pero deformados en su caminar cristiano. ¿Y de qué sirve eso? Tener tanto conocimiento y decir, uy, yo sí sé, no como estos o como aquellos de esa iglesia allí, de esa iglesia allá, pero nuestro caminar que lo conoce el Señor. Por eso, hermano, aliméntate de la palabra de Dios, como dice ahí, como en un banquete, y satisfácete en ella. Aprecia las escrituras y sé puro. Cuando ahorita que hablaba de los medios de gracia, la oración y la escritura, cuando hablo de la escritura, hablando de lo que es lectura, estudio y meditación en ella, tener en cuenta estos dos primeros medios de gracia va a hacer que mi vida congregacional realmente sea efectiva. Yo siempre, en algunas ocasiones, perdón, cuando uno habla de la importancia de la palabra o de una vida devocional íntima y congregacional correcta, uno exhorta a los hermanos en el culto, en la oración pública. Congregarse no es el todo, es tener una actitud correcta, donde, como dice la Escritura, podamos realmente presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Porque usted puede ir a un culto, estar ahí desde que inicia hasta el final, pero su mente está ahí meditando la palabra del Señor. Yo le digo a los hermanos, yo lo veo a usted y usted me está mirando y yo puedo decir humanamente, uy, el hermano es atento, pero usted puede estar ahí diciendo, ¿para dónde es que pego ahorita que termine el culto? Ay, el paseo. Ay, ¿hoy qué voy a comer? ¿Qué voy a almorzar? Puede pasarle. Y usted no estarse deleitando en la palabra del Señor.
estar perdiéndose todo eso que el Señor le está dando a través del predicador o el pastor de la iglesia. Así que, hermanos, alimentémonos de la palabra del Señor. Como en un banquete, dice aquí, satisfácete en ella, aprecia las escrituras, sé puro. Amados hermanos, amemos la palabra del Señor para leerla, para estudiarla, ¿sí? Pero también para apreciarla. Y esto nos lleva a esas tres preguntas, ¿no? ¿Cómo afecta esto? Esas preguntas que las coloca la hermana en el grupo. ¿Cómo te está llamando Dios a pensar diferente respecto a la escritura? Respecto a tu forma de leerla, de estudiarla y de meditar en ella. Porque no es solo leerla, no es solo estudiarla, es también meditar en las escrituras, como el texto que utiliza ahorita de Colosenses capítulo 1, ¿no? Es orar al Señor para que usted pueda realmente crecer en ella, pero en toda sabiduría e inteligencia, en comprensión espiritual. ¿Cómo está reordenando Dios los afectos de mi corazón, las cosas que amo? ¿Cuáles son tus inclinaciones? Mire, yo sé que a algunos hoy en día en la tecnología les gusta leer la Biblia en estas vainas. Y pues no puedo satanizar, decir eso es del diablo, pero yo prefiero el libro o cuando al final ya no puede vencer a los hermanos, no, es que yo quiero leerla, hay que actualizarse. Ok, entonces por lo menos coloca tu celular en modo avión al momento de leer la escritura, al momento de leerla. Porque empieza a estudiar, a leer la Biblia aquí, que no sé, pues, algunos son más adelantados en esto y pueden subrayar y todo, pero empiezan, dejan activado el internet y empiezan los mensajes de WhatsApp. Hola, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo? No, aquí, cual ultra espiritual. Estoy estudiando la Biblia. Mentiroso, estás pendiente del WhatsApp. Si estuvieras estudiando la Biblia, no estarías contestando en el WhatsApp, estarías ignorando todo eso, o ignorando los mensajes por donde sea que lleguen mensajes. Yo solamente conozco mensajes por WhatsApp, o por Instagram, por Facebook, por Messenger, en fin. Por eso prefiero el librito. Pero si usted ya quiere estar actualizado y leer la Biblia en estas vainas, por lo menos desconectes el internet y estúdiela bien para que la estudie, para que la medite, para que la aprecie. Y tercer pregunta, ¿qué me está pidiendo Dios que haga mientras transcurre el día? Eso que leíste o este devocional, ¿cómo va a cambiar tu forma de actuar? Ahora, como dije en alguna ocasión, estos devocionales, si usted puede decir, no, yo estoy bien en lo que enseña este devocional, estoy full, bueno, entonces ora al Señor para que tu vida no retroceda en eso, sino que se mantenga y vaya avanzando. Si esto ha confrontado tu vida, gloria al Señor, bendito el nombre del Señor que te ha permitido conectarte para que puedas entonces ser confrontado y cambiar en tu forma de acercarte a la palabra del Señor. Y puedas hacerlo realmente como que estás escuchando la voz de aquel Dios a quien dices amar profundamente. Dicho esto, y antes de cerrar con oración, no sé si algún hermano o hermana tenga algún aporte o pregunta al respecto, bien puede hacerlo. Tenemos 6 minuticos para esos aportes, esas preguntas. Pastor, dale. Sí, mi hermanito, de pronto estos temas a muchos quizás les pueda tallar, incluso hasta eso como pastor, porque una vez da hasta por sentado el estudio de la palabra del Señor y se convierte en un hábito no santificador, sino un hábito de cómo voy a preparar el sermón y no afecta a mi vida. Sino como pastor, el sermón le habla primero a uno, perdió el año. Así es. Y quiero leerles un texto para terminar ahí. Y es impactante ese texto, yo creo que a veces hemos pasado por alto. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, deja muy en claro esto. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermano, si rechazamos el evangelio, rechazamos al Señor del evangelio. El Espíritu Santo no trabaja en la nada. El Espíritu trabaja en la palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Así es. Cuando el profeta Natán confrontó a David con su pecado,
No le dijo porque has adulterado, porque has matado a Urias el Eteo, porque has mentido. No, le dijo, porque tuviste en poco mis palabras. La Biblia también dice, someteos a Dios, resistir al diablo y de huir de vosotros. La manera que yo me someto a Dios es someterme al Evangelio. La verdadera guerra espiritual es someterme al Evangelio y hacer lo que dice el Evangelio. Si queremos ser como Cristo, cree en el Evangelio, vive el Evangelio, medita en el Evangelio. Si quieres transformar tu entendimiento, quieres renovarlo, medita en el Evangelio y vive el Evangelio. No puedes pretender que te vaya bien la vida espiritual si desechas el Evangelio, es desechar a Dios. Y somos evangélicos. Vean la cantidad de analfabetismo bíblico entre la iglesia. A todos le dicen amén, sin entender por qué dijo amén. Dios me los bendiga, amados. Gracias, pastor, por el aporte. Muy necesario. Bueno, no olvidemos la lectura para el que está siguiendo, para leer la Biblia en un año, que es hoy correspondería Génesis capítulo 16 y 17 y Romanos capítulo 6. Génesis capítulos 16 y 17 para el día de hoy, junto con Romanos 6, ¿no? Recuerde, en la mañana la lectura, por ejemplo, de Génesis, y en la noche o en la tarde leer Romanos capítulo 6. ¿Listo, mis hermanos? Y bueno, aquí hablaba acerca de memorizar la palabra. Qué bueno que pueda usted sacar ese esfuerzo, ese tiempo para, si puede memorizar un versículo, si podemos memorizar todos los versículos de manera diaria de este devocional, sería genial. Si a alguno se le dificulta, bueno, pues escojan uno de los versículos durante la semana y trabajen en él y apréndanselo y vayan repitiendo la frase, apréndanselo por frases que se aprendieron, vayan repitiéndola constantemente y luego la otra frase junto con la que ya se aprendió y así vaya trabajando en ello y pueda usted de esa manera orar la escritura y decir, bueno, Señor, esto que me aprendí, ayúdame a ponerlo en práctica. Así que ahí eso se dejará a su exposición, a su voluntad. Me parece muy preciado este texto del día de hoy, por si no ha empezado a memorizar versículos, bueno, pudiese aprender o empezar por este texto del día de hoy, pero será su elección en cuanto a todos los devocionales que hemos llevado a cabo, estos 6 devocionales que hemos llevado a cabo hasta este momento. No siendo más, creo, oramos, ¿cierto? Vamos a orar para quedar despedidos. Pastor, ahí recomiendo, nos despiden en oración. Santo Dios, qué palabra, Señor. Gracias, amado Rey, por las bendiciones que tú nos guías, que tú nos enseñas, que tú nos guardas. Dice en tu palabra, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Fue la oración del Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Queremos todos los días apartarnos del pecado, pero muchas veces tomamos en poco tu palabra y te pedimos perdón por eso. Oramos, Señor, para que tú pongas en nosotros, como dijo el profeta Habacuc, oí tu palabra y temí. Oí tu palabra y se estremecieron mis entrañas. Aviva nuestro corazón por tu palabra, Señor, porque la única manera de avivar el corazón del pueblo de Dios es que tu palabra sea en nosotros el más grande deleite. Oro, Señor, para que esta palabra dé frutos al 100% en cada uno de nosotros. Pongo en tus manos este resto de día, Señor, para que seas tú guiando nuestros pasos y que nosotros nos sometamos a tu evangelio. Pero en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, a todos, gracias para sus vidas. Tengan un excelente día. Dios me los bendiga. Gracias, hermanos. Gracias, feliz día. Dios los bendiga. Muchas gracias. Feliz día.